Bueno, vamos a resolver estos tres ejercicios. Los dos primeros son sobre estequiometría de gases y el tercero es sobre presiones parciales. Ok, entonces tenemos aquí la reacción para la degradación metabólica de la glucosa es la misma que la reacción para su combustión en el aire. Es decir, en el organismo, la glucosa se descompone de la misma forma que si tuviéramos la combustión en el aire. Tenemos aquí la reacción balanceada, glucosa más oxígeno producen dióxido de carbono y agua. Y nos piden encontrar el volumen de dióxido de carbono que se produce a 37 grados centígrados y una atmósfera si es que se consumen 5.6 gramos de glucosa. Entonces, de entrada ya tenemos la masa de la glucosa que se consume. La idea entonces es esta masa pasarla a número de moles de glucosa utilizando la masa molar de la glucosa. Una vez que tenemos el número de moles de glucosa que se consumen, utilizamos la reacción balanceada para comparar con los números de moles con el número de moles de dióxido de carbono. Con esta relación que tenemos aquí, un mol de glucosa equivale a 6 moles de dióxido de carbono. Con eso tendríamos el número de moles de dióxido de carbono que se produjeron. Y ya que tenemos el número de moles, pues simplemente utilizamos la ecuación del gas ideal con estas condiciones de temperatura y presión para calcular el volumen. Ok. Entonces lo hacemos de esta forma. Lo voy a poner todo junto para que se entienda bien así. Sí, teníamos originalmente los 5.6 negro. Ok. Entonces tenemos 5.6 gramos de glucosa. Pero no voy a escribir toda la expresión de la glucosa para que sea más sencillo. Eso lo convertimos a moles de glucosa. Simplemente, entonces tenemos que dividir entre la masa molar, o lo que es lo mismo, multiplicar por el inverso de la masa molar. Lo podemos escribir así. Un mol de glucosa equivale a 180.156 gramos. Es decir, esta parte de aquí es simplemente el inverso de la masa molar. O dicho de otra forma, la masa molar de la glucosa es 180.56 gramos sobre mol. Pues toda esta expresión nos va a dar el número de moles de glucosa. Si cancelamos gramos de glucosa con gramos de glucosa, nos va a quedar moles de glucosa. Entonces, como les decía, la idea es entonces, esos moles de glucosa los relacionamos con moles de dióxido de carbono de la fracción balanceada y la relación es de 1 a 6. Como quedamos, un mol de glucosa equivale a 6 moles de dióxido de carbono. Entonces, de nuevo lo podemos multiplicar aquí.
6 moles de glucosa, perdón, 6 moles de dióxido de carbono equivalen a 1 mol de glucosa. Pues acá abajo no le pongo lo de glucosa. Aquí serían moles de dióxido de carbono. Y no le estoy poniendo las unidades porque es un poco difícil escribir aquí, pero recuerden que este es mol de glucosa, mol de glucosa, mol de dióxido de carbono. Entonces, al hacer este producto, pues vamos a cancelar los gramos de glucosa, los moles de glucosa, y nos va a quedar únicamente moles de dióxido de carbono. Entonces, si hacen esta operación, esto es igual a 0.186 como quedamos, estos ya son moles de dióxido de carbono. Y lo que resta entonces, ya que tenemos el número de moles de dióxido de carbono, es utilizar la ecuación del gas ideal para calcular el volumen. Entonces, sabemos que el volumen, ya que lo despejamos, es igual al número de moles, la constante por la temperatura, entre la presión. Simplemente hay que sustituir. El número de moles es el que acabamos de encontrar. La constante, vamos a utilizar, como tenemos la presión en atmósfera, vamos a utilizar la constante de litros por atmósfera. 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Aquí ya no cabe, pero nos vamos a seguir todo por acá, multiplicando acá falta la temperatura y luego dividido entre la presión. La temperatura son estos 37 grados centígrados. La presión es una atmósfera, entonces simplemente hay que dividir entre 1. Lo podemos omitir. Los 37 grados centígrados los pasamos a Kelvin y eso nos queda 310.15 Kelvin. Bueno, entonces simplemente hay que hacer ese producto y al final pues dividir entre 1. Como digo, no lo podemos omitir porque la presión es simplemente una atmósfera. El resultado de esta operación, entonces, es de aproximadamente 4.74 litros. Y ya está. Este es el resultado que estábamos buscando. Entonces, si se consumen 5.6 gramos de glucosa en la reacción, se van a producir 4.74 litros de dióxido de carbono. Okay. Vamos con el segundo. Tenemos esta reacción que también es una combustión. Ahora tenemos benceno que reacciona con oxígeno y produce, igual que antes, dióxido de carbono y agua. Entonces, esto también es una combustión. Y ahora nos preguntan cuál es la masa del agua que se forma. Si es que se consumen 2.45 litros de benceno. Entonces ahora tenemos el volumen del reactivo que se consume.
Queremos saber entonces cuál es la masa del agua que se produce. Y acá tenemos esta condición de que está TPE. Acuérdense que esto es temperatura y presión estándar, que corresponde a 0 grados centígrados de temperatura y presión de una atmósfera. Bueno, si recuerdan el ejercicio que tenían que leer del libro de Young y Friedman sobre el gas ideal, no me acuerdo exactamente cuál era, creo que era el primer ejemplo, sí, el primer ejemplo de la semana pasada. Saben entonces que un mol de gas ideal ATPE ocupa 22.4 litros. Pues podemos usar directamente esa relación. Y si no, pues tendrían que calcularlo. O sea, bajo estas condiciones de temperatura y presión, ponen un mol en la ecuación del gas ideal, despejan el volumen y van a encontrar que eso les da 22.4 litros. Bueno, nos podemos ahorrar ese paso si ya sabemos eso. Y entonces directamente podemos poner los 2.45 litros que tenemos. Los multiplicamos por esta relación. Entonces sabemos que un mol de gas ideal equivale a 22.4 litros. Ok. Entonces, con esto, todo esto nos va a dar moles de benceno, porque tenemos que esto corresponde al benceno, 2.45 litros de benceno. Pues si utilizamos esta relación del volumen que ocupa un mol de gas ideal, nos va a quedar la relación de moles de benceno, y eso hay que relacionarlo con los moles de agua. Eso lo hacemos directamente de la reacción que está balanceada. Entonces, 2 moles de benceno equivalen a 6 moles de agua. Utilizamos esa relación y ya que tenemos los moles de agua, pues utilizamos otra vez, utilizamos nuevamente la masa molar del agua y directo nos quedaría entonces la masa del agua que se produce en gramos. Lo podemos poner aquí todo directo. Quedamos que 2 moles de benceno equivalen a 6 moles de agua. Entonces, tenemos que poner el 6 acá arriba. Y el 2 acá abajo. No le estoy poniendo las unidades completas para simplificar aquí la escritura, pero ustedes tengan cuidado con esto. Pues estos son litros de benceno, moles de benceno, moles de benceno y moles de agua. Estos números pues, salen de la reacción balanceada. Entonces vamos a cancelar litros de benceno con litros de benceno, moles de benceno con moles de benceno, y nos va a quedar moles de agua. Toda esta operación, a final de cuentas, nos da moles de agua. Si ya tenemos el número de moles de agua, simplemente multiplicamos por la masa molar. La masa molar del agua es de 18.01. No creo hacerlo. En 18.01
gramos sobre mol de agua. Vamos a poner así, 18.01 gramos sobre mol. Ok. Entonces, que son moles de agua, se cancela con que son moles de agua. Nos queda simplemente gramos de agua. Bueno, más para que lo recuerden. Litros de benceno se cancela con litros de benceno. Moles de benceno se cancela con moles de benceno. Moles de agua se cancela con moles de agua. Nos queda justo gramos, que es lo que queríamos. Entonces, hacen esta operación. Todo esto. Lo que queda directamente es 5.9 gramos de agua. Esa es la respuesta que necesitamos. Ok. Bueno, entonces vamos con el último. Tenemos este aparato donde hay dos gases, helio y neón, separados por esta válvula. Inicialmente el helio está a 0.63 atmósferas y ocupa 1.2 litros de volumen, y el neón está a 2.8 atmósferas y ocupa 3.4 litros de volumen. Lo que queremos es calcular las presiones parciales después de que abrimos la válvula, si es que la temperatura permanece constante en 16 grados centígrados. Entonces, una vez que abrimos aquí la válvula, los gases se van a mezclar después de un cierto tiempo que estén en equilibrio. Pues van a tener la misma temperatura, que es esta, nos dicen aquí que no cambia. Van a ocupar todo el volumen, que entonces va a ser la suma de los dos volúmenes. Y van a tener una presión total. Bueno, queremos calcular la presión parcial de cada gas. Para eso necesitamos la presión total y las fracciones molares. Recuerden que de la lectura que teníamos, sobre presiones parciales, déjenme buscarlo aquí rápido. Acá está. Si tenemos dos gases, A y B, cada uno pues tiene su ecuación de gas ideal con su número de moles respectivos, y los mezclamos en un recipiente. Entonces van a tener el mismo volumen, y una vez que está todo en equilibrio, pues van a tener la misma temperatura. La presión total que vamos a tener pues va a ser simplemente la suma de esas presiones parciales. Sumamos estas dos ecuaciones del lado derecho. Como la temperatura y el volumen es el mismo, pues factorizamos la constante por temperatura entre volumen. Un factor común, este que está aquí. Nos queda simplemente la suma del número de moles de cada gas, y eso pues es el número de moles total. Entonces, esta, que también es una ecuación del gas ideal, pues nos va a dar la presión total del gas. Y entonces la presión parcial de cada gas pues va a ser
la fracción molar, que es simplemente el número de moles de cada gas entre el número total de moles, que es la suma de los moles de cada gas que tengamos en la mezcla. La fracción molar multiplicado por la presión total nos da la presión parcial para cada gas. Bueno, esto, la fracción molar, pues sale de acá. La presión parcial de cada gas la divide entre la presión total. Esta parte del lado derecho se cancela, porque es la misma. Nos queda nada más este cociente, que es el número de moles del gas que estamos considerando aquí, entre el número total de moles. Y esto pues es la fracción molar. Bueno, entonces necesitamos esta, la fracción molar y la presión total, para poder encontrar la presión parcial. Pues vamos de regreso acá. Y pues podemos calcular simplemente el número de moles inicial para cada uno de los gases. Despejamos el número de moles de la ecuación del gas ideal. Nos va a quedar, por ejemplo, para el helio, el número de moles del helio pues va a ser presión por volumen entre la constante por la temperatura. Bueno, no sé qué escribir esos valores. Para el helio, recordemos, la presión inicial era de 0.63 atmósferas. El volumen es de 1.2 litros. La constante, que utilizamos la de litros por atmósfera otra vez. La temperatura en Kelvin, quedamos que era ¿cuál? 16 grados centígrados. En Kelvin nos quedaría entonces 289.15. Uy, eso quedó muy feo, pero bueno. Supongan que es 289.15. Ok. Bueno, si hacen esa operación, pues obtenemos el número de moles de helio, va a quedar aproximadamente 0.032. Hacemos algo análogo para el número de moles del neón. Voy a poner aquí directamente los datos. El neón estaba a una presión de 2.8 atmósferas. Ocupaba un volumen de 3.4 litros. La parte de que va acá abajo es la misma porque tenemos la constante y la misma temperatura. Bueno, entonces, haciendo esa operación, nos queda 0.4. Moles de neón. Entonces, el número total de moles
Es simplemente la suma de estos dos. Y nos queda aquí directamente 0.432. Como ya tenemos los moles de cada uno y el número de moles total, pues eso, de ahí podemos sacar las fracciones molares. Solo resta calcular la presión total y luego hacer las operaciones. Entonces, para la presión total, pues utilizamos otra vez la ecuación del gas ideal. Despejamos de una vez la presión. Donde ahora aquí pues vamos a utilizar el número de moles totales que acabamos de tener. Y acá en el volumen, pues el volumen total, ya que mezclamos los dos gases. Entonces simplemente tenemos que sustituir. Y quedamos que el número total de moles será 0.432. Por la constante. Por la temperatura, que esa permanece constante. Un 6. Dividido entre el volumen total. Si sumamos, teníamos 1.2 litros más 3.4, nos queda 4.6 litros de volumen. Hacemos esta operación y resulta que la presión total es entonces 2.23. Por ahí un correo. Bueno, 2.23 atmósferas. Bien, lo que queda es simplemente sustituir en la ecuación esa de presiones parciales, que es fracción molar por presión total. Vamos a hacerlo rápido. La presión parcial de el helio va a ser igual a el número de moles de helio, pues 0.032, entre el número de moles total, (0.432) por la presión total, que quedamos que es 2.23 atmósferas. Y si hacen esa operación, queda 0.16 atmósferas. Bueno, hacemos lo mismo para el neón. Lo que cambia es simplemente la parte de acá del denominador, porque el número de moles total y la presión total pues es la misma. Bueno, entonces para el neón teníamos 0.4 de 0.432 por 2.23 y eso nos da 2.06 atmósferas. Y ya está. Entonces,
Si sumamos estos dos, pues nos da 2.22, que es aproximadamente la presión total, por las aproximaciones ahí de los decimales. Recuerden que la suma de las presiones parciales nos tiene que dar la presión total. Y la suma de las fracciones molares, pues tiene que ser 1, a final de cuentas, son fracciones. Y eso se ve claro de aquí. Si suman este más este, pues justo nos queda 1. ¿Ok? Y ya está. Con este terminamos los ejercicios que teníamos planteados para hoy.